Bien, les decía que bienvenidos a esta última conferencia del ciclo La verdad sencilla de las cosas, 100 años con Ifigenia. Hoy nos acompaña para cerrar con broche de oro la profesora Vanessa Anaís Hidalgo del Instituto Pedagógico de Caracas. La profesora Vanessa Hidalgo es magíster en literatura latinoamericana por el Instituto Pedagógico de Caracas. Fue coordinadora de la maestría en lectura y escritura y fue además directora del IBIYAP. Entonces, a nosotros realmente nos llena de orgullo tener a la profesora Vanessa para el cierre de este evento. Profesora Vanessa, pues el espacio es suyo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en la programación de este evento. Adelante. Muchísimas gracias, profesora Joana, amiga y compañera, colega de el Pedagógico de Caracas, con quien o a quien le debo la motivación de participar en este encuentro. Em, este, el quedar de última, pues me permitió no solamente observar distintas miradas, distintas perspectivas de la obra, distintas lecturas, sino también, pues, leer la obra con cierta conciencia y al final, pues, decidí tomar uno de esos aspectos que detuvieron mi mirada en la obra. Y que no se ha tocado acá porque, bueno, siempre desde la mirada del crítico y desde la mirada del lector, pues la obra se toma diversos significados. Para mí, eh, tiene algunos que les voy a comentar el día de hoy. Y quise trabajar la obra desde mi mirada como docente. Porque yo egresé de una universidad que muy bien saben es la Universidad eh, Pedagógica Experimental Libertador, Pedagógico de Caracas, la universidad que forma maestros y pues aunque muchos no lo perciban de esta manera, eh, eh, preocupa o nos ocupa el tema de la lectura y de lo que hacemos, de la selección que hacemos cuando vamos a trabajar literatura. Bien. Entonces, llamé esta presentación, esta disertación, Ifigenia, el limbo, el canon. Y quisiera, un segundito, ok, quisiera saber si ven bien la pantalla, qué es lo que están viendo en la pantalla. La pantalla es, ok, ya. Sí, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí. Bien. Ok. Bien, entonces, a propósito de ello, yo quiero discutir algunas cositas que me permitieron pensar la obra desde mi mirada como docente del Pedagógico de Caracas en la Cátedra de Literatura Venezolana, como profesora de literatura venezolana, también como profesora de aula de bachillerato. Yo trabajo en el Colegio San Ignacio, que es un colegio jesuita, y tengo años revisando el currículo de literatura, tanto en cuarto como en quinto año. Soy asesora del área de literatura en el colegio donde trabajo. Y bueno, en el Pedagógico de Caracas estuve como jefa de la Cátedra de Literatura Venezolana. Bueno, lo primero es que quiero leerle algunos fragmentos que me hicieron pensar las razones por las cuales Ifigenia debe leerse en bachillerato. Y la primera tiene que ver, ya un segundito. Ok. Ajá. Ifigenia. Voy a tomar unos retazos de la obra, se los voy a leer y les voy a decir las razones por las cuales yo leería este libro en el aula de bachillerato. Y luego discutiremos algo relacionado con
¿Por qué este libro no se lee? Y en tercer lugar, siendo el canon, ¿qué sucede con el canon de literatura en Venezuela? Lo primero es entonces acercarme a la obra desde unos fragmentos súper interesantes que me hacen pensar en la vigencia y en las temáticas que pudieran interesar a los estudiantes de bachillerato. El primero de ellos está en la página 137 y dice así: si al menos hubiera nacido hombre, verías tú, tío Pancho, cómo me divertiría y el caso que haría entonces de abuelita y de tía Clara. Pero soy mujer. Ay, ay, ay. Ser mujer es lo mismo que ser canario o jilguero. Te encierran en una jaula, te cuidan, te dan de comer y no te dejan salir. Mientras los demás andan alegres y volando por todas partes. Qué horror es ser mujer. Qué horror, qué horror. Te equivocas, María Eugenia, dijo con mucha seguridad tío Pancho, deteniéndose él también ahora unos segundos. Mira, si yo tuviera que volver a nacer, te aseguro que después de haber nacido hombre rico como fue en mi juventud, elegiría ahora el nacer mujer bonita. Créelo, te hablo por experiencia. La fortuna más preponderante que haya tomado hasta ahora sobre la tierra autocracia o despotismo humano es esa, el gobierno de una mujer bonita. Ah, qué poder sin límite, qué sabiduría de mando, qué genial dictadura a cuya sombra han florecido siempre todas las artes y aquella ciencia humilde y bellísima que consiste en descubrir a los ojos de nosotros los hombres nuestro innato servilismo de perro, siempre dispuestos a lamer la mano que lo castiga, única faz delicada y superior que encierra nuestra pobre naturaleza tan corrompida por los abusos y la soberbia de la inteligencia. Pero semejante opinión, Cristina, me pareció tan paradójica que lejos de calmarme, me enervó más y más. Eso todos son romances, versos y mentiras. Las infelices mujeres no somos más que unas víctimas, unas parias, unas esclavas, una desheredada. Ah, qué iniquidad. Yo quisiera meterme en sufragista con la e incendiar congresos de hombres y rajar con un cuchillo los cuadros célebres de los museos, a ver si acaban por fin tantos abusos, y luego de superar profundamente, caminando siempre por la angosta vereda, volví a exclamar con voz de queja: mira que vivir siempre en tutela, mira que pasar el día entero encerrado entre cuatro tapias sin poder siquiera tocar piano. ¿Qué razón tienen las sufragistas? Ah, no lo sabía yo bien. Por eso, una vez que asistía en París a una conferencia feminista, no atendía a nada de lo que dijera. Si fuera hoy, no perdería ni una sílaba. Pero bueno, es que con aquellos pies y aquellos zapatos. Bueno, así continúa esta parte de la obra que viene siendo casi que la última de la primera parte. Cuando yo revisé cuando llegué a este fragmento de la obra, que por cierto es una edición que yo leí cuando tenía 17 años, eh, lo primero que pensé fue en mis estudiantes. En esa estudiante, en esa chica, que me reclamaba por qué en su examen aparecía alumno y no alumna. ¿Y por qué mejor no colocar estudiante? O aquella chica que defiende su posición como mujer entre un grupo de varones en su aula. También recordé aquellas muchachas que defienden la necesidad de tener reconocimiento, una copa, porque el colegio donde trabajo, que es este donde estoy ahorita, es un colegio de futbolistas. ¿Y por qué si yo juego fútbol no tengo mi copa siendo mujer? Y me imaginé una de ellas haciendo un monólogo con este fragmento. Con el fragmento de María Eugenia reclamándole al tío que ella no quiere ser mujer, que ella preferiría la libertad de los hombres. Y con el fragmento de tío Pancho, quien también argumenta desde su postura la bondad que es ser una mujer bonita, las cuales son totalmente válidas ambas. Me imaginé también un debate en el que se presentara este fragmento y ver cómo estos chamos pueden debatir sobre un tema que a ellos les interesa, que les compete, que es el tema de la identidad de género y el tema de la posición y de la igualdad social, porque si muchos no lo saben,
los jóvenes de hoy día, de 14, 15, 16, 17 años, ya se están planteando estos temas en aula. Eso a mí me lleva con compasión a querer entender la necesidad de leer Ifigenia en su centenario y a unos adolescentes. ¿Ok? El otro fragmento está en la página 100. Me ha encantado esto de leer nuevamente la obra y de escrutarla con otros ojos, no con la mirada de quien la lee porque tiene necesidad de leer los clásicos antes de entrar a la universidad, que fue mi necesidad al principio, cuando la leí, porque no la leí en el bachillerato, sino la leí posteriormente al ingresar al pedagógico, era un requisito para ingresar al pedagógico. Y la mirada que tenía para ese momento no es la misma mirada que tengo hoy día, porque la estoy mirando con los ojos de quien investiga y de quien intenta llevar esta obra y justificar su presencia en mi canon en bachillerato. Y este fragmento dice lo siguiente: mi hija, ya no eres una niña inconsciente, ya estás en edad de comprenderlo todo, tienes una inteligencia muy clara, un corazón muy recto, y es preciso que con ellos juzgues las cosas tales como son, sin guardar nunca para nadie ni odio ni rencor. Las mujeres, hija mía, hemos nacido para el perdón. El tesoro de nuestra indulgencia no debe agotarse nunca, ni aun en medio de las más crueles espinas del sacrificio. Con cuánta mayor razón si ese tesoro se prodiga sobre seres tan queridos como son nuestros padres. Las palabras imprudentes de Pancho me obligan a hacerte explicaciones que hasta cierto punto hubiera preferido que ignorar siempre. Pero dadas las circunstancias, es para mí un deber moral defender a Eduardo de cargos que injustamente se le imputan. Óyeme bien, que aquí viene lo filosófico, diría. Hija mía, porque yo te quiero como no te quiere nadie, te hablo con entera justicia. Si hoy no tienes nada en la hacienda San Nicolás, no un céntimo tampoco de herencia que te dejó tu madre, es única y exclusivamente por culpa de tu padre, que vivió el día como gran rentista, entregado a la más absoluta indolencia, sin pensar jamás en la mañana, en el mañana ni en la muerte. El verdadero culpable, más adelante, de todo esto no fue sino tu abuelo Martín. Y aquí comienza una historia que tiene que ver con la herencia que recibe María Eugenia. Entonces, claro, también acá, también veo cómo un joven, adolescente, puede recibir de sus mayores unas recomendaciones que se van a repetir a lo largo de la obra, sobre todo en la primera parte, que yo siento que la primera parte de Ifigenia es un poco ensayística, un planteamiento filosófico de lo que es la vida, de lo que es ser mujer. Un planteamiento que nace en los años 20 y que se mantiene no solamente vigente, sino con mayor fuerza en el 21. Es decir, pareciera que la no lectura de Ifigenia tiene también sus razones. No solamente que tiene que ver con la estética, ni con lo normativo, eh, sino con una cuestión de reflexión, de la reflexión que genera quien haya leído. Si yo hubiese leído este libro a los 15 años, 14 años, yo me hubiese identificado porque también era una chica que quería libertad, que no tenía el contexto que tiene María Eugenia en esta obra, sino el contexto de una chama que no la dejan salir de su casa, una chama que quiere, digamos, imponer su perspectiva, y a quien, epa, no puedes decir eso porque eres una chica, una mujer. Entonces, aquí es cuando yo veo a muchas de mis estudiantes que han pasado por mi vida en un tiempo de 20 años. Desde el momento en que yo comencé a dar clase, yo veo a esta Marujeria rebelde, y también veo a la abuelita intentando que esta chica sea más normal de lo que pudiera ser. En el fragmento, en la página 108, hay una reflexión también interesante, también que tiene que ver con eso de ser bonita y el valor que tienes como mujer.
Y dice la abuelita, comprendo, hija mía, que estas noticias te contrarien, pero piensa que no estás sola en este mundo. ¿Cuántas otras hay más desgraciadas que tú porque viven en la absoluta miseria y tienen además que trabajar para poder comer? ¿De cuántos peligros no serán rodeadas? A ti no te faltará nada mientras yo viva. Desgraciadamente no soy rica, no tengo sino lo indispensable. Yo sé que Eduardo velará siempre por mí y yo a mi vez me ocuparé de llenar todas tus necesidades. Por otro lado, eres bonita, distinguida, estás bien educada, perteneces a lo mejor de Caracas, harás sin duda un buen matrimonio. No veas tu situación desde el punto de vista europeo. Allá la pobreza de una joven representa generalmente el fracaso completo de su vida. Aquí no. Allá se le dice a la mujer, tanto tienes, tanto vales. Aquí no. Aquí solo cuenta el ser bonita y sobre todo virtuosa. En nuestra sociedad muy decaída por otros conceptos, existe todavía cierta delicadeza en los hombres. Nuestros hombres tienen un verdadero culto por la mujer virtuosa y cuando van a casarse no buscan nunca la compañera rica, sino la compañera irreprochable. Por eso, hija mía, te quiero ver siempre sin la más leve sombra de ligereza. Quiero que seas severísima contigo misma, María Eugenia. Oiga bien, en todas partes, aquí más que en todas partes, la virtud de una mujer intachable vale muchísimo más que su dinero. Mira, yo era pobre cuando tu abuelo se enamoró de mí y fui feliz, tan feliz. Tu abuela paterna, Julia Alonso, se casó con Martín, millonario, cuando ella y su familia vivían en la miseria más completa, tenían que trabajar para poder comer. Rosita Vestigueta, parienta nada menos que de Bolívar y del Marqués del Toro, las Urdaneta, las Sublet, las Mendoza, Marisabel, Tobar, mi prima, y remontándose, dice Margen, y remontándose otra vez 70 años arriba, abuelita, con su voz suavísima de caricia, comenzó a tejer unas tras otras sencillas crónicas de amor, en las cuales, sin interés de dinero, surgió el matrimonio, fue una felicidad idílica patriarcal. Bien, este, este hermosísimo discurso que está acá, o digamos, más que discurso, esta hermosísima intervención de Laura Hilda, bueno, pone muy bien expone muy bien lo que debía ser una mujer. Y esto, por supuesto, me trae a los manuales normativos que nos pedían ser virtuosas, ¿no? Virtuosas en todo, virtuosas en belleza, virtuosas en el conocimiento de las cosas, pero, pero la virtuosidad de María Eugenia, que ella traía, no sé, que concebía como mujer fiera, como mujer, como una mujer entera y que además influida por las concepciones de Europa, pues se exponen claramente con el rechazo a esta percepción. ¿Qué pasa? Ella no quería hacer lo que la abuelita le pedía, o ella no quería o no veía, ella no se veía como esa mujer virtuosa de ese tipo, pero sabemos que al final pues ella termina cediendo a esta virtuosidad o a esta visión de la mujer que no tiene que hacer nada porque todo lo recibe. Eh, y por supuesto también veo la posibilidad de que un estudiante de 15 años, de 17 años, pueda verse reflejada en este contexto. ¿Ok? Porque todavía en Venezuela, y creo que lo sabemos todos, en Venezuela todavía tenemos la idea de unas ideas conservadoras que nos dicen a la mujer que, bueno, tenemos que conseguir un buen partido, un buen hombre que nos represente, ¿no? No en vano, Teresa de la Parra es para mí el centro de un canon de mujeres que escribieron para el momento y que publicaron 30 años después. ¿Okay? Yo veo en el discurso de Ifigenia a las poetas venezolanas del siglo XX, a todos. Y yo siento que es Teresa de la Parra quien abre ese camino, quien tiende la alfombra para que las demás pasen y también construyan su discurso. ¿Por qué? Porque
mucho de lo que vemos aquí sigue estando vigente. Y dada su vigencia, es mi propuesta leerla a las adolescentes, pero no dejarla sola. Y ahí, luego de esto, conversaremos un poquito luego. Ok, este fragmento ya lo revisé. Hay otros muy interesantes. Este de la página 100 ya dice, mi hija, ya no eres una, creo que está por acá, ya estás en la edad de comprenderlo, de entenderlo todo. Yo creo que quienes hemos nacido y nos hemos criado entre mujeres, y sobre todo con mujeres, con nuestras abuelas, tuvimos la oportunidad de conocer la postura que estas mujeres tenían frente a la vida y de escucharlas y de recibir su consejo. Y cuando yo estaba en la universidad y le comenté a un amigo cómo era mi relación con mi mamá y con mi abuela, él me decía, te pareces mucho a María Eugenia. Te parece mucho a María Eugenia por la resistencia que yo tenía frente al discurso de las mujeres de las generaciones de mi mamá y mi abuela. Entonces, no es difícil proyectarse en esta obra. Por eso insisto que si un adolescente, aquí por supuesto me tomo de la mano de la teoría que habla de la literatura escrita para los jóvenes. Si un adolescente se acerca a la lectura porque esa lectura se parece a él o a ella, ¿por qué no encontrar en una obra como esta los rasgos que puedan servirle de espejos a él? ¿Por qué? Porque por algo que voy a decir más adelante y que tiene que ver con el hecho de que tenemos que leer los clásicos venezolanos. Ok, lo que yo llamo limbo es algo que me causa curiosidad y a la cual todavía no le tengo respuesta. Y me pregunto, ¿cómo es posible que esta obra, que está cumpliendo 100 años, que está dentro del programa, o al menos Teresa de la Parra es una de los referentes que está en el programa, en el currículo nacional y que luego está en nuestros programas de estudio para bachillerato, que además está en nuestro pensum o nuestra selección en la Cátedra de Literatura Venezolana, sea una obra que pocos conocen. Porque quienes estamos reunidos acá, que somos pocos, también nos hemos estado reuniendo durante todas estas sesiones y somos un un grupo selecto que logró acercarse a esta obra en algún momento determinado, ya sea por obligación, por placer, por curiosidad, etcétera, pero sigue existiendo o sigue estando la obra en el limbo. Y esto es algo que a veces no nos gusta señalar o algo que a veces no queremos decir. A la gente, al menos a nuestra población de lectores o de estudiantes, no les gusta la literatura venezolana. Eso tiene una razón de ser, ¿no? Cuando hago un estudio entre mis estudiantes a los que conocí hace 20 años, con los que estoy trabajando en este momento, les pregunto, ¿conoces Ifigenia de Teresa de la Parra? ¿La leíste en el colegio? ¿Qué conoces de la obra? ¿Sabes que cumple 100 años? Y muy pocos, porque no voy a decir el porcentaje, porque todavía no tengo una población, digamos que unos datos científicos que me puedan sustentar esto, pero les puedo decir que muy pocos la conocen. Conocen más a Memoria de Mamá Blanca, sí, eso es normal, pero la conocen como una obra fastidiosa y a Ifigenia, quienes la conocen, no le pudieron entrar. ¿La leíste en el colegio? Bueno, ¿cuántos de nuestros profesores ofrecen esta obra para la lectura? ¿Cuántos están preparados para poder extraer de la obra fragmentos que puedan ser atractivos para los estudiantes?
¿Qué conoces de la obra? Bueno, creo que dentro de lo que, con las personas con las cuales hablé, también algunos egresados de nuestro departamento, bueno, la conocen como la obra, una de las obras más importantes al lado de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y no sabían que cumplía 100 años. ¿Ok? Como esto no es un trabajo, por ahora, no es un trabajo de investigación, sino un tanteo, no les presento gráficos ni evidencias tangibles, pero háganlo ustedes la prueba. Pregúntenle a sus sobrinos, pregúntenle a sus hermanos, pregúntenle a sus tíos, quiénes leyeron Ifigenia y quiénes se acercaron a la obra. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues mire, la verdad es que no lo sé, pero eso tiene una razón de ser. Y eso tiene que ver con el canon. Bien, cuando me acerco a la obra y me hago todas estas preguntas, yo digo, caramba, pero si esta obra, pero esa la parra está dentro de lo canónico. ¿Qué pasa con el canon? Bueno, hay alguien a quien yo respeto muchísimo, es la profesora Luis Morales Galindo, quien hizo un artículo que está publicado en Letras, por cierto, que habla de la enseñanza de literatura en el bachillerato. Esta profesora, la profesora Luis, afirma algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Hay personas que saben literatura y hay personas que enseñan literatura. Y sobre la base de esa afirmación que hace la profesora Luis Morales Galindo, yo digo, ¿quiénes crearon el canon? ¿Quiénes construyeron el canon? Y entonces recuerdo, retomo los apuntes de un encuentro que tuvimos en el departamento de castellano, en el cual conversábamos acerca de un canon que nosotros llamábamos el canon maldito. El canon maldito es un canon, es la selección de las obras que tiene el libro de Raúl Peña Hurtado de Castellano y Literatura, con el que estudió mucha gente en Venezuela. Yo no, ya para mi generación existían otras oportunidades, yo también tenía un docente que tenía otra perspectiva, pero muchos profesores todavía siguen trabajando con ese libro, que no está mal, pero aquí yo veo la situación. Recuerdo que en ese encuentro estaba la hija nada más y nada menos que la hija de Raúl Peña Hurtado, invitado por la profesora Norma Gonzalo Vilores, en ese momento era jefa de la Cátedra de Teatro Venezolano. Y la hija comentó algo que no lo saben muchos investigadores. El libro de Raúl Peña Hurtado tiene una selección que hizo el profesor Raúl Peña Hurtado cuando trabajaba en el Departamento de Castellano y Literatura, que en ese momento creo que no me acuerdo si era Castellano, Literatura y Latín, pero bueno, pero para ese momento el profesor daba clase y creó unas guías de estudio para los estudiantes de Castellano y Literatura del departamento del Pedagógico de Caracas. Y un buen día, la editorial lo llamó y le dijo al profesor que ellos querían construir con esas guías un libro que sirviera para orientar a los profesores y a los jóvenes para enseñar literatura. Entonces, resulta que, bueno, ese libro se convirtió en una institución y están los clásicos. ¿Quién hizo la selección de los clásicos? Un profesor que está preparando a profesores de literatura, especialistas en literatura. Entonces, claro, ahí comienza el problema. El problema está en que, bueno, de repente para los años 70, los jóvenes del momento tenían un nivel de conocimiento del mundo, lecturas previas, clásicos, ya se ven los clásicos en cuarto año. Y en quinto año reciben la literatura venezolana, no con pocos referentes y con un conocimiento del mundo más amplio que un estudiante del siglo XXI. Pues esto pareciera que, bueno, eso lo sabemos todos, sabemos que no somos iguales, o sea, nosotros entonces ya no somos los mismos, como decía Neruda. Pero la cuestión está en que ese libro se convirtió tan institucional que terminó siendo nuestro programa de estudio. Y entonces si revisamos el currículum, nuestro currículum,
la literatura venezolana está presente. Enhorabuena. Y ahí es cuando yo digo, bueno, un rato como gobierno, otro con la oposición, o mejor dicho, eso no se dice en este momento, pero pudiéramos decir algo así como que, como decía mi abuela, estamos friendo chorizo para el diablo, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, que por un momento yo me cuestiono y digo, caramba, claro, nosotros estamos trabajando con un canon que creó un profesor especialista en el área, brillante, Raúl Hurtado, canónico además, este libro es canónico, entonces tenemos la presencia de Teresa de la Parra en nuestro programa, en nuestro y eso no le gusta a los muchachos les gustan las aventuras, les gusta otro tipo de lecturas, y el cerebro de los adolescentes además no está preparado para recibir la literatura venezolana. Y entonces vamos, pues por supuesto, porque yo soy defensora de literatura infantil y juvenil, y defiendo que los jóvenes tienen que leer la literatura que está diseñada para ellos, o que está pensada en ellos. Pero por otro lado, pienso que así como toda la literatura venezolana, Ifigenia debe ser leída en nuestras aulas de bachillerato, porque es un deber moral con nuestra literatura. Solo que esta literatura debe ser mediada. No todos pueden divertirse con una obra que fue escrita por una niña que se aburría, por una señorita que se aburría, porque recuerden que esta obra se llamaba, que era el diario de una señorita que se aburría. Pero si yo reviso mi diario personal, que ya no lo tengo, por supuesto, yo deseché mi diario, yo era una Ifigenia, una muchacha que se aburría con la norma, con lo que había que hacer, con el encierro de la casa. Era una luz machada encerrada en su casa también. Y por supuesto yo me puedo identificar con esta obra, pero les aseguro que también muchos de nuestros adolescentes pudieran vincularse, pudieran eh, hacer conexión con la obra de Teresa de la Parra. Ustedes me dirán, este es el lenguaje, por supuesto, un docente de bachillerato me puede decir que esto es muy pesado, que esto es lectura, pero como les dije, es un deber moral leer nuestra literatura. No solamente Ifigenia, es un deber moral leer Doña Bárbara. Aunque el chamo no conozca lo que es el llano, aunque el chamo no conozca el río, aunque el chamo no conozca Apure, aunque el chamo no le guste, digamos, el ritmo de la obra, aunque el chamo le parezcan fastidiosísimas las descripciones de la obra, pero sí es un deber moral. Y es un deber moral en cuanto a que nosotros tenemos que adentrarnos en nuestra historia. Y porque ya lo hemos dicho repetitivamente a lo largo de todos estos encuentros, que tiene Ifigenia, que tiene el registro de nuestra Caracas, el registro de nuestros ritmos, el registro de nuestros primeros 20 años del siglo XX. Ifigenia tiene, ya ustedes de alguna manera se han acercado a la obra desde la perspectiva de los críticos y de los que han analizado la obra y de los que ven esas sencillas cosas que nos ofrece la obra. Descripciones de un patio, de una casa, descripciones de un árbol que está muy cerca de la casa, las descripciones de una casa y de un contexto familiar de la época. Pero justamente porque no nos conocemos, justamente porque nosotros no nos acercamos a nuestra historia que es tan hermosa y que tarde lo descubrimos, es que nosotros tenemos una resistencia a lo nacional, a lo local, e incluso pudiéramos tener aversión por esto. Eso lo digo porque yo trabajo con adolescentes, así como trabajo con los profesores de la maestría en lectura y escritura, así como trabajo con quienes se están preparando para ser docentes de preescolar, de inicial y de castellano, también trabajo con los adolescentes. Y los adolescentes tienen aversión por lo venezolano.
aversión por la bandera, aversión por el himno nacional. Por lo que nosotros conocemos como lo venezolano nosotros que nos criamos en un contexto de lo nacional, el nacionalismo, el amor por nuestra patria, por nuestra tierra, el valor que le damos a nuestro. Entonces, más allá de, quizás nosotros no le vamos a vender a los muchachos la idea de que leyendo Ifigenia de Teresa de la Parra podemos acercarnos a la Venezuela de los años 20, a la Venezuela petrolera, a la Venezuela que estaba entrando en la modernidad. No, así no se lo vamos a vender. Se lo vamos a vender a partir de estos fragmentos, estos que están acá, que se parecen a ellos y que se parecen a cualquiera de nuestros muchachos actuales, de los jóvenes. Esa chama que se aburre, esa chama que no sabe, incluso esa chama que no se identifica con su género, porque yo no voy a decir que Ifigenia no se identifica con su género, sí lo hace. Cuando se mira al espejo, con su vanidad, con sus poses, con sus vestidos, con su superficialidad o con lo que pueda ella manifestar como una chica a quien todavía es una pareciera adolescente. Pero es esa joven que además es introspectiva y que critica, que juzga su entorno. Nosotros, gracias a Dios, tenemos adolescentes que cuestionan su contexto. Tenemos adolescentes como Ifigenia, sean mujeres o sean hombres, sean varones, sean niñas. Nosotros tenemos Ifigenias repetidas en nuestras aulas, que sienten y padecen su contexto, que lo pueden además, lo expresan abiertamente sin decoro. Porque resulta que una de las cosas que me fascina de la obra de Teresa de la Parra es su desparpajo, su forma de ser ella sin más. Incluso los discursos de Teresa de la Parra, los de ella son una cosa que dice, wow, en los años 30, Teresa de la Parra estaba hablando de esa manera. Y por eso que muchos hoy día dicen que ella es feminista y que ella era la primera en defender los derechos de la mujer y todo lo demás. Pero es que, bueno, yo diría que sí, pero esa forma desenfrenada y desenfadada de ser no ha dejado de ser en todo lo que llevamos de generaciones. Seguimos viendo chicas que se rebelan. Yo leo Ifigenia y leo a mi abuela. Yo leo Ifigenia y leo a mi mamá. Yo leo Ifigenia y me leo a mí misma. Y además leo a mis estudiantes, las niñas, que en un colegio de varones son pocas, son minoría, pero que están defendiendo la copa de las niñas porque ellas también jugaron fútbol. O que están defendiéndose porque la gente está triste porque los varones perdieron, pero no se alegran porque las niñas ganaron. Y veo a esa chica que se identifica con su género y dice ser una chica, y también puedo ver también a muchas de ellas que están intentando definirse. No solamente como mujer o como, no, que están intentando definir qué van a hacer con sus vidas. Entonces, Ifigenia refleja la presencia de una chica, María Eugenia, quien se revela contra su contexto y que se parece a muchísimas de nuestras niñas, generaciones tras generaciones. Y por eso es que Ifigenia no deja de vencerse. Y bueno, y así como Ifigenia, así como nosotros podemos leer en Ifigenia muchas de las cosas que hemos estado revisando a lo largo de los encuentros, también podemos revisarlo a partir de la literatura venezolana. Y bueno, ustedes lo saben, hablaríamos del petróleo, hablaríamos de la modernidad, hablaríamos de la historia, hablaríamos de la colonia. Pero es algo importante, ¿por dónde le entro yo a este libro para que un chamo le guste? Y bueno, mi propuesta, en una segunda sesión, les contaré qué ocurre si yo meto este libro en el próximo año escolar.
porque no puedo dejar de leerlo este año que cumple 100 años, porque es un deber moral. Y bueno, con esto terminó mi intervención. Yo les dije que no era tan académica como el resto de las presentaciones. Es mi perspectiva desde la docencia y desde mi preocupación por lo que leen los jóvenes. Definitiva. eh, y por supuesto mi preocupación por el canon. Quienes crean los cánones para trabajar en el aula de bachillerato también tienen que ser docentes. No solamente son quienes saben de literatura, sino también quienes enseñan literatura. Y bueno, creo que es hora digamos, de hacer reformas en nuestras aulas para que no se deje de cumplir con el deber moral y para que no se deje de atraer al estudiante a hacer la lectura. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vani, por esta disertación tan interesante, una perspectiva diferente frente a las otras conferencias que tuvimos la oportunidad de escuchar. Em, Nos has presentado además un diagnóstico sobre la situación de Ifigenia desde tu experiencia, desde el trabajo con los estudiantes, y creo que esto es invaluable, ¿no? Verlo desde el ámbito didáctico. Damos pues, o abrimos el espacio para las preguntas, quien tenga algún comentario, alguna observación que hacerle a la profesora Vanessa, puede hacerlo ya sea por el chat, ya sea activando su micrófono. Mientras eso ocurre, yo quería hacerte algunos planteamientos, sobre todo para escucharte, porque sé que eres especialista en estos puentes entre didáctica y literatura, y específicamente literatura venezolana de mujeres. Y entonces no podemos perder la oportunidad de ampliar algunas cosas que tú mencionaste aquí. Eh, Hice varias anotaciones, pero voy a hacer referencia puntualmente a dos. Eh, ya básicamente tenemos un panorama de tu opinión con respecto al por qué no se lee Ifigenia, porque a nuestros estudiantes no les gusta leer literatura venezolana y bueno, allí pues estaría Ifigenia. Ahora te pregunto, ¿a nuestros profesores les gusta leer Ifigenia? ¿Por qué nuestros profesores no leen Ifigenia? Ese sería un planteamiento que, bueno, a mí me gustaría mucho conocer lo que tú opinas. Sí, Ajá, tienes ese es el primer ahora. Ajá. planteamiento, ¿no? Ajá. Ok. Em, sí, esto es algo que es un secreto a voces, ¿no? O es algo de lo que no se habla. Yo asesoro docentes en el área de literatura en el colegio donde estoy actualmente, pero además, sabes que, bueno, ya tenemos la experiencia con quienes trabajamos en el pedagógico, quienes trabajan en el pedagógico sabemos que formamos docentes. Bueno, mira, la opinión que tiene la gente de la obra, primero te voy a hablar de la opinión que me dicen ¿qué me dicen los muchachos de la literatura venezolana? ¿Y qué digo yo? Bueno, hay unas lecturas previas que hay que hacer frente a una obra. Y los muchachos me dicen, ay, es que es muy descriptiva, te estoy hablando de los que están formando para docentes. Y luego, los que van a dar clase en el bachillerato. Oscar. No me gusta la obra porque es muy pesada. O sea, al hablar de pesada, entonces me están diciendo, me están hablando del lenguaje. Porque es muy lenta, me están hablando de un ritmo que, bueno, no es que no le podemos echar la culpa a la obra. Es que nos hemos acercado con timidez y con un poquito de indiferencia, yo diría que desconocimiento. Hay prejuicio frente a ese canon maldito. Lo primero es que es obligatorio. Uno, es obligatorio leerse a Doña Bárbara. Y es el monstruo de varias cabezas. E Ifigenia, que está casi que como otra, pues, de eso pues no dice, casi que ni se nombra.
¿Por qué no se lee Ifigenia? Bueno, justamente por eso, porque hay primero un desconocimiento de quién es la autora, de qué está hablando la obra. Eh, Algunas personas, profesores, además, con los que he compartido en otros contextos, en colegios, me han dicho que es una novela de puras quejas, porque es una mujer quejándose, ¿no? Y a los hombres no les gusta la quejadera. Esa es la perspectiva que tienen eh, de un profesor con el que una vez compartí. Que es una obra triste, que es pesimista, y yo creo que en el fondo los venezolanos somos evasivos. Los venezolanos queremos evadir la realidad. Bueno, eso lo sabemos culturalmente con la rumba, con la fiesta, con olvidarnos de que la realidad existe. Entonces, como para que yo voy a volver a ver mi realidad en un libro. Y nosotros le tememos mucho a mirarnos desde la realidad, con los pies puestos sobre la tierra. Y de leer, por ejemplo, Ifigenia, leer que incluso Ifigenia se rinde y decide, decide lo que muchas mujeres hoy deciden por un sugar que les mantenga. Bueno, María Eugenia también como que acepta, bueno, nada, yo me voy a quedar pobre, me voy a tener que casar. Evidentemente, una mujer hoy en día, eh, y si tiene una inclinación hacia el feminismo, diría que esta novela, por favor, ¿qué me está enseñando? Porque además, siempre la literatura se ve como instruccional o como que me tiene que enseñar algo. Pero como literatura eso lo que hace es proyectarnos en la realidad, entonces eso no me gusta. El profesor también tiene una realidad muy dura y entonces se acerca a la literatura venezolana con, se por obligatoriedad, pero con rabia, y se acerca a la literatura con cierto desdén, eh, cierta pereza, pero resulta que creo que también tiene que ver con la madurez del lector, porque si yo te soy honesta, cuando yo la leí a los 17 años para ingresar al pedagógico, yo era una niña. Cuando la leí para literatura venezolana fue por obligatoriedad, donde tenía, en una semana tenía que leerme 5 libros, y pues la leí, no con la profundidad. Los 100 años me han obligado a leerla por cuarta vez, y esta cuarta vez me he enamorado mucho más de la obra. ¿Cuánto tiempo tiene un docente venezolano para darse ese permiso de leerse 4 veces la obra y de enfrentarse a esto, a esta obra que te va a dar cachetadas y te va además a hacer planteamientos sobre el género, que eso es un planteamiento que está de moda en este momento, pero que no es nuevo, que nace, por supuesto, en el siglo XX. Entonces, claro, hay una cantidad de factores que me dicen que el docente venezolano no lee Ifigenia. No lo leen porque, bueno, también hubo un prejuicio en torno a la literatura escrita por mujeres. Y eso la gente cree que es exageración y cree que eso lo dicen las feminazis. No, en realidad no. Pero Ifigenia tuvo reconocimiento, Ifigenia entró dentro del canon venezolano, Ifigenia entra en la historiografía venezolana, pero sigue sin leerse. Ustedes no van a decir, por ejemplo, a una Miss le preguntan ahorita, dime el nombre de una obra literaria venezolana que te represente. No te voy a decir Ifigenia, Teresa de la Parra. Va a decir doña Bárbara. Entonces, yo lo estoy diciendo en este caso que, bueno, que prevalece la literatura de los hombres, que las mujeres no, porque esa no es la discusión en este momento. Pero Ifigenia y doña Bárbara están en una misma generación de obras y están en un mismo nivel estético, porque ambas son muy hermosas y están escritas, pero a la gente no le gusta lo doméstico. Y esa fue la razón por la cual mucha gente no leyó, muchos críticos veían la literatura escrita por mujeres como algo menor, como literatura menor. Ay, esa quejadera de esas mujeres, que me lo dijo un profesor. Esa quejadera de esas mujeres. Entonces, hay muchísimos factores por los cuales, y bueno, esto va a sonar feo, pero hay que ser culto para leer literatura venezolana. Y para leerse esta obra,
también hay que tenerse, digamos que, bueno, podemos decir que todos son cultos, ¿no? Pero hay que haberse leído muchas obras para leer los clásicos de la literatura venezolana. Porque resulta que la literatura venezolana recoge arquetipos, bueno, no en vano se llama Ifigenia, ¿no? Recoge arquetipos, recoge historias, viajes, recoge intencionalidades de otras historias, de otras latitudes, para construir la suya. Entonces, evidentemente, entonces, en literatura venezolana, pues, claro que es ficción, bueno, por supuesto que esta es una obra de ficción, pero en literatura venezolana también vamos a encontrar muchos referentes literarios y culturales que, que muchos no conocen. Entonces, es un trabajo engorroso, poco práctico esto de acercarse a la novela hoy y sentarme con la obra y de encontrar algunos rasgos allí que yo... Esto no es un trabajo para nadie sencillo en este siglo donde la inmediatez es lo primero. ¿Sí? Hay mucho que hablar de esto, pero esa es mi perspectiva. Y bueno, yo creo que también tiene que ver con ese rechazo hacia lo nacional. De hecho, los nacionalismos que hoy día ya están como entredichos, así como que bueno, ay, que es la nación y que es la patria y que es todo esto, pues también nos distancian de las obras locales. Pero Ifigenia es otra cosa, es algo más, es introspección, es humanidad, es una mujer hablando de su interioridad, ¿eh? Lo que muchos no planteaban, pues. Entonces, no sé si por allí va la respuesta a mi pregunta. Perdón, la respuesta a tu pregunta, Muchas Joana. gracias. Eh, lo segundo está relacionado con lo que ya has comentado, pero bueno, quisiera profundizar un poco más en esto. Ya hablaste de un limbo. Es evidente que Ifigenia forma parte del canon de la literatura venezolana. Yo misma lo he visto en otras áreas. En algún momento conversamos con Vane el hecho de que nuestros diccionarios escolares venezolanos, que son y siguen siendo un referente importante en la enseñanza de la lengua, a la hora de incorporar en los ejemplos lexicográficos, que son una parte fundamental además de los diccionarios escolares, no es cualquier parte, es una de las partes más importantes de los diccionarios escolares, a la hora de incorporar la literatura venezolana, ya sea por la vía del ejemplo como autoridad literaria o del ejemplo como creación, es decir, ya sean citas extraídas de obras literarias o sean construcciones discursivas del propio autor o autora del diccionario, ha optado por incluir solamente a Teresa de la Parra, la única escritora venezolana que aparece referenciada en los diccionarios escolares venezolanos del siglo XX que yo he trabajado, hechos en Venezuela por venezolanos, es Teresa de la Parra, lo cual me lleva a afirmar que efectivamente es parte del canon, y no solo del canon, sino del imaginario colectivo de Venezuela y de lo que es ser venezolano. Pero, aunque esa es una realidad patente, entonces tenemos este limbo entre los profesores que saben literatura y los profesores que saben enseñar literatura. ¿Qué hacemos para poder minimizar los riesgos de ese limbo y de esa brecha que hay entre esos profesores que saben literatura, que entienden quién es Teresa de la Parra, y los profesores que saben enseñar literatura? Ese sería, pues, el último planteamiento para obtener una reflexión de tu parte. Sí, yo creo que, claro, en el limbo, según Dante, están los no bautizados y están aquellos que no saben dónde están. Bueno, fíjense que yo lo decía hace rato, ¿no? Y reconocía, por supuesto, la legitimidad de la obra, y de la autora. La autora está dentro del canon porque ella gozaba de prestigio. Teresa gozaba de prestigio, y eso lo sabemos. Pero también porque hay un planteamiento universal, que no es solamente el tema de la mujer, sino el tema de la modernidad. Y se adelanta incluso, se adelanta a muchas mujeres.
Esta mujer es una mujer adelantada a la época. No solamente Teresa, sino María Eugenia. Entonces, ella está en ese limbo del canon, porque es que yo, en las investigaciones que he revisado, o sea, en las personas que he entrevistado, se saltan a Ifigenia, se les salta. Pero resulta que, ¿qué podemos hacer frente a eso? Mira, yo creo que es algo así como revisar la obra sin el prejuicio, vaciarnos, como dicen los poetas, ¿no? Para poder llenarme tengo que vaciarme. Tengo que vaciarme para que la obra nuevamente llegue a mí. ¿Qué significa eso? Pues vaciar la conciencia de los maestros que enseñan literatura y zafarlos del prejuicio que tienen frente a la obra venezolana, frente en fin, el prejuicio. Que digan, ay, qué fastidio, ay, qué aburrimiento, ¿no? Vaciarlos para poder acercarlos y hacer algo así como lo que yo hice. O sea, yo estaría, o sea, yo, yo soñaría con que aquí hubiésemos más de 6 personas que las que estamos. Que de paso tres, fíjate tú el limbo en el que estamos. No nos interesa lo que piensa el bachillerato de la obra. Estamos 5 personas, de las cuales 3 somos de Livilla, o sea, pertenecemos a Livilla. Pero eso ocurre porque no nos interesa lo que... Miren, si en el bachillerato es donde se asienta el lector y donde se construye el lector. Pero no nos interesa. Nos importa lo que está leyendo el estudiante. Nos importa realmente que el chavo no esté leyendo lo que moralmente tenemos por deber, ¿no? Esta es una muestra, esta es una evidencia. Es una evidencia de que además no nos importan los adolescentes. En consecuencia, no nos importa el futuro. Oye, pero tampoco nos interesó el pasado. Porque si nos interesó el pasado, hubiésemos leído la obra. Bien. Entonces, bueno, es una cuestión. Lo primero, yo siento que lo primero es que hay muchos factores para que esto no suceda. No tenemos plan de lectura. No tenemos plan de lectura a nivel nacional. No tenemos, el Teresa de la Parra está en los libros de la colección Bicentenario, pero ¿dónde está eso? Digamos, hicimos una feria del libro y ¿a quién se la dedicamos? A un gran representante de la cultura como lo es Benito Iradi, ¿cómo no? ¿Quién está cumpliendo 100 años? ¿Eh? ¿Dónde hay un stand en la feria del libro que se dedique entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, ojalá que esto cambiara. Ojalá que quien esté en currículum en nuestra educación decida buscar especialistas en las áreas, tanto los que enseñan como los que saben, ¿verdad? Y se sienten en una mesa y pueden construir un currículum en el que la literatura venezolana sea tratada con más amabilidad. Y que después eso llegue al pedagógico y que el pedagógico pueda asimilar eso que está en el currículum y sentarnos nosotros en el pedagógico con la gente que está formando en literatura en el pedagógico y que eso pueda llegar a los colegios y que en los colegios se pueda leer la obra desde la mirada del docente, desde la enseñanza. Porque si nosotros no capturamos a la gente en bachillerato para que, que se lean Ifigenia, no lo vamos a hacer más tarde. Va a ser más costoso, más difícil. Todavía el muchacho hace lo que de alguna manera uno lo convence. Pero más adelante, cuando son más grandes, la jefa de la cátedra de teatro venezolana actual me dijo, me costó capturar a la gente para que se leyeran las obras nacionales, para que se leyera nuestra literatura. Entonces es un trabajo difícil, es un trabajo cuesta arriba, es un trabajo que requiere no solo de nuestra propia voluntad, sino también de algo de arriba, por supuesto, de directrices, de a la gente que está en el poder. No estoy hablando solamente del gobierno, estoy hablando de la gente que está en un colegio en el poder y que puede interesarse por ello. Y bueno, creo
que con esto, pues, yo siento que mi angustia crece o mi inquietud crece. Incluso esto me da la oportunidad de pensar más adelante qué se puede hacer con una obra, no solamente con Ifigenia, sino con el resto del literatura venezolana, para que pueda llegar a, a conectar con el que sabe literatura y con el que enseña literatura. Sí. Muchas gracias, Vanessa. Yo particularmente quiero agradecerte por esta charla tan amena, interesante, además pertinente, por estar allí. No quiero decir disponible, quiero decir más bien abierta a la posibilidad de hacer estas actividades, por haber dicho presente con tu intervención, pero además por haber dicho presente cuando se planteó la idea de hacer esta actividad sobre Ifigenia por el centenario de la obra. Gracias por tu generosidad, por tu apoyo. No sé si alguien quiere hacer algún planteamiento de observación. Si no es así, voy a dejar en el derecho de palabra al profesor José Gabriel Figuera, su director del IVIYAP, que va a dirigirnos unas palabras. Profesor José Gabriel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Hola, Vane, ¿cómo estás? Me alegra mucho Bien. escucharte por esta vía. Creo que son temas comunes que en algún momento hemos discutido también, sobre todo el aspecto que estabas tratando ahorita de la pedagogía, y no solo de la pedagogía de la literatura, sino de la lengua en general, ¿no? Como pedagogía de la lengua y la literatura, creo que son dos aspectos cruciales en la educación actual. Siempre lo han sido, pero actualmente están como golpeados un poco en cuanto a su aplicabilidad o buscarle un sentido dentro del aula de clase. Creo que quizás a lo mejor algunas partes de esta que has estado mencionando sobre el canon de la literatura también se ve influenciado por este fenómeno de a lo mejor utilizar la literatura en algún momento solo como forma de evaluación y no buscarle ese interés de lo que realmente puede significar la obra, los autores en distintas épocas, sino ser o ha sido vista la literatura como una forma de evaluar un contenido dentro del aula de clase. Quizás ese también ha hecho de algún modo alejarse un poco de los textos y de los textos tanto nacionales como de otra índole que podamos tener dentro del aula de clase. Creo que en parte de tu reflexión está ese aspecto de no leer las obras por el interés, sino como parte del currículum que está allí y hay que darlo y hay que hacerlo y no con un fin específico que las personas se interesen realmente por lo que están haciendo, salvo aquellos grupitos pequeños que se interesan por estos fenómenos y les interesa estudiarlos y darlos a conocer a otras personas. Pero de verdad que desde el IVIJAC te damos las gracias por siempre estar con nosotros en estas actividades y por apoyarnos siempre. Esta para todos los que estamos aquí en el día de hoy, dejamos constancia de que esta es la última conferencia y cierra un ciclo de conferencias que hemos estado realizando en el marco de los 100 años de Ifigenia, llamado La verdad sencilla de las cosas. Y creo que el cierre con tu presentación es excepcional, porque no solo hemos visto en Ifigenia durante estos días conocer su obra, el contexto y a la autora, sino que hoy nos das una perspectiva pedagógica que nos permite ver que la obra no solo se queda en un texto, sino que también puede ser parte de la educación, también puede ser parte de transformar la forma en que nosotros vemos las realidades. De verdad que muchas gracias, Vanessa, por tu intervención en el día de hoy y gracias a los que están presentes. Gracias a ambos, tanto para ti como a Joana, de verdad que saben que los tengo en mi corazón y que siempre van a contar conmigo. Gracias, Vani. Gracias de nuevo. Queremos además agradecer a las conferencistas de este ciclo, Fanny Ramírez, Mirla Alcibíades, Mariana Libertad Suárez, Luz Marina Rivas, Raquel Rivas Roja y desde luego nuestra Vanessa Anaís Hidalgo. Y a todos los que nos acompañaron durante estos meses, esperamos haber cubierto distintos aspectos de la obra de Teresa de la Parra. Los invitamos además a seguir las redes sociales del IVIYAP y a estar atentos a otras actividades que tendremos este año. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la Muchas gracias, próxima. feliz tarde. Feliz tarde.